Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Una semana más viene cargado de información, vamos a hablar de muchas empresas, entre ellas a destacar Johnson & Johnson, que se ha conocido una noticia que pronto vais a conocer, que es bastante importante y en mi opinión bastante positiva. Os adelanto que es relacionada con el tema de las demandas que tenía por los polvos de talco. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. La primera noticia que vamos a comentar tiene que ver en este caso con el petróleo, ya que se disparaba esta semana alrededor del 6% cuando se conoció esta noticia de que los productores de la OPEP Plus anunciaban un recorte en la producción que no se esperaba el mercado. Entonces pues reaccionó con alzas y actualmente está en niveles cercanos a los $80. Tenemos también importante esto del fondo Fund Smith, que hemos hablado alguna vez más en el canal. De hecho tenéis un vídeo de más de media hora en el que hablamos de Terry Smith y algunas de sus posiciones, que nos comunicaba cambios en la cartera a marzo del año 2023. Nos dice en concreto que ha vendido la posición que tenían en Adobe, una empresa de software de la que hemos hablado varias veces, y han comenzado a comprar una nueva posición en el fondo, pero todavía no nos han revelado esta nueva posición, así que más adelante pues la conoceremos. Aquí tenéis el top de las 10 principales posiciones que tiene este fondo, que históricamente lo ha hecho muy bien y ha conseguido batir al mercado. Yo es uno de los que sigo bastante y son empresas, como veis, de mucha calidad. Algunas de las que tienen, pues Microsoft, Novo Nordisk. Estas dos empresas las comento en ese vídeo. L'Oréal, Louis Vuitton, bueno, empresas top, aquí las podéis ver. Y ahora sí, ya vamos a pasar a hablar de empresas concretas. Teníamos que el CEO de Google, Sundar Pichai, promete actualizaciones de chatbot, de su chatbot Bard, algo parecido al ChatGPT, pero en este caso de Google, pronto, y dicen que claramente tienen modelos más capaces, así que bueno, buenas noticias, a ver qué nos presenta esta empresa. Y también nos decían alguna cosa más en una entrevista que ha tenido el CEO de Google en el Wall Street Journal. Nos decía que planean agregar funciones de inteligencia artificial conversacional a su motor de búsqueda Google, algo pues que ya está integrado en el de su competidor de Microsoft, que es Bing. Y bueno, no podía ser menos en el caso de Google. También nos decía el CEO de Google que descarta la idea de que los chatbots representen una amenaza para el negocio de la búsqueda. Actualmente representa más de la mitad de los ingresos de Alphabet. Es decir, que cualquier ataque a la parte de la búsqueda podría dañar mucho los ingresos. Pero bueno, según el CEO dice que descarta que otros chatbots puedan dañar en este caso su negocio. No tenemos una bola de cristal y no sabemos si eso es así, pero bueno, es un poco la opinión del CEO de la empresa. Y nos decía, el espacio de oportunidades en todo caso es más grande que antes. La noticia estrella que teníamos esta semana tiene que ver con Johnson & Johnson. Como ya sabéis, y si no sabéis os lo cuento yo, pues tenía unos problemas con un montón de demandas, más de 60.000 según nos citan aquí, por un producto que vendía de polvos de talco, ¿vale? Decían que producía cáncer y demás, y entonces pues había un montón de demandantes. La empresa intentó llegar a un acuerdo anteriormente en el que comprometían 2.000 millones de dólares pues para solucionar todo este tema, pero los jueces dijeron que no. Y actualmente han ofrecido 8.900 millones, que serían pagados durante 25 años, y parece que la mayoría de los demandantes estarían de acuerdo, así que puede que ya quede el tema solucionado con este desembolso de 8.900 millones por parte de Johnson & Johnson. Cuando se conoció la noticia subió más de un 4% y tenéis un pequeño vídeo de unos 5 o 6 minutos, os lo dejo aquí abajo en la descripción, que hice sobre el tema, ya que me pareció una noticia bastante importante. También nos citan en este artículo de su página web que Johnson & Johnson sigue diciendo que sus productos son seguros porque no hay evidencia científica. Así que buena noticia para los accionistas de Johnson & Johnson, una gran empresa en mi opinión. Bueno, tenemos también que hablar de Meta esta semana. Y hay dos noticias que yo creo que son interesantes. Meta lanza un modelo de IA, de inteligencia artificial, que puede identificar elementos dentro de imágenes. Meta es una empresa que buena parte de las inversiones que ha destinado estos años, invierte muchísimo, no ha ido todo a parar al metaverso, como mucha gente se piensa, sino que también es una empresa que invierte muchísimo en inteligencia artificial. De hecho, cuando se han presentado ciertas cosas por parte de competidores relacionado con la inteligencia artificial, como que alguna vez han dicho que no representaba ningún avance significativo, como, por decirlo así, burlándose de sus competidores. Entonces, bueno, yo creo que es una empresa potente en esto. Meta quiere usar también la inteligencia artificial generativa para crear anuncios. Esto me parece una noticia bastante importante y de hecho la empresa nos decía que tiene como objetivo utilizar
esta IA generativa y que ya haya anuncios creados por inteligencia artificial para finales de este año, así que algo que podría venir muy prontito. Otra noticia bastante curiosa esta semana, a algunos os va a sorprender, tiene que ver con el gigante Amazon. Como veis, se ha asociado con la firma de Bears para cultivar diamantes artificiales, en una apuesta a que las gemas fabricadas a medida podrían ayudar a revolucionar las redes informáticas. A mí me ha sorprendido, la verdad. Los diamantes serían parte de un componente que permitiría que los datos viajaran más lejos y sin sufrir daños. Parece que podrían mejorar las redes y nos decían que quieren hacer estas redes para el AWS, el Amazon Web Services. Así que una noticia que a mí por lo menos me ha llamado bastante la atención. Aprovecho para recordaros, como siempre, que podéis dejar un like si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y podéis dejar también un comentario para apoyar el canal y que poco a poco pues, nos vaya viendo más gente, que es completamente gratuito y es la forma que tenéis de ayudarme. Comentamos también sobre FedEx, una empresa de Estados Unidos de reparto, de las más grandes del mundo. Parece que FedEx estaría en un proceso de reducción de costes y, según nos dijo esta semana la empresa, consolidará sus empresas de entregas separadas en una sola entidad. Nos hablaban de una reducción de 4.000 millones de costes permanentes para finales del año fiscal 2025. Ese es un poco el plan que tienen de ahorro de costes. Y relacionado con esta empresa también teníamos otra noticia más, y es que aumenta el dividendo que paga la empresa trimestralmente en un 10% hasta $1,26 por acción de manera trimestral. La yield, nos ponen aquí en la propia noticia, que anualmente es del 2,23%, que bueno, tampoco es una yield muy alta, pero si es un dividendo que va aumentando a lo largo de los años, pues a lo mejor no está tan mal. Otra noticia que tenemos esta semana, de estas empresas no hemos hablado nunca hasta ahora en el canal, WWE y UFC, ya sabéis, de todo el tema de los combates, crearán un gigante de lucha libre valorado en 21.000 millones de dólares. Endeavor tendrá una participación del 51% en este gigante, en esta empresa, y la WWE del 49%. La transacción valora UFC en 12.100 millones de dólares y WWE en 9.300 millones de dólares. Toca hablar también de Tesla, ya que presentó los datos de los vehículos que han fabricado y han entregado durante el primer trimestre del año 2023, algo clave. Y bueno, aunque los datos es cierto que quedaron por debajo de las expectativas de algunos analistas, son datos buenos y ha tenido un potente crecimiento. En el primer trimestre han producido 440.000 vehículos y han entregado 422.000. Si extrapolamos estos datos a que el resto de trimestres van a ser así, pues la empresa ya pasaría los 1,5 millones de vehículos tanto en producción como en entregas y probablemente yo creo que estarán más cerca de los 2 millones cuando finalicemos el año. Pero bueno, esto lo iremos viendo. También teníamos otra noticia de Tesla que planea una versión más pequeña de su Model Y y en una nueva plataforma. Toca hablar de una adquisición, en este caso por parte de la empresa francesa L'Oréal, que compra la firma de belleza australiana Aesop por 2.525 millones de dólares. Y aquí nos dicen en la noticia que se trata de la mayor adquisición realizada por la firma francesa L'Oréal. Aesop actualmente opera alrededor de 400 puntos de venta, tanto en América como en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Asia, con huella incipiente en China, donde abrió su primera tienda este pasado año 2022. Sus ventas, por tener algunas cifras, son de 537 millones de dólares. Así que estamos hablando de que han pagado un precio de unas 5 veces ventas por esta empresa. Tenemos también noticias relacionadas con despidos. Aquí os he agrupado algunas. La primera de ellas es sobre Apple. Según nos decían aquí en Bloomberg, eliminará puestos de trabajo en algunos equipos minoristas corporativos en los primeros despidos conocidos por esta empresa. Nos dicen que no se pudo determinar la cantidad de puestos de trabajo que se van a eliminar por parte del gigante de la manzana y es probable que sea pequeña la cifra. No se esperan que sean despidos masivos o eliminar una parte importante de la plantilla, sino más bien que se espera que sea poquita cosa. Bueno, Apple, una empresa más que se suma pues a todas estas tecnológicas que ya han ido despidiendo. Ya ni nos sorprende ya que las empresas anuncien despidos. Tenemos también McDonald's, que esta semana nos anunciaba que cerraba oficinas corporativas en Estados Unidos mientras despide a cientos de trabajadores. Están también en un proceso de reestructuración y ya nos habían anunciado previamente que despedirían a trabajadores como parte de una reestructuración. McDonald's es una empresa que tiene pues muchos empleados, como os podéis imaginar, alrededor de 150.000 empleados en todo el mundo y 45.000 en Estados Unidos.
También tenemos Walmart, que es la empresa cotizada que más empleados tiene, que eliminará 2.000 puestos de trabajo en almacenes de comercio electrónico. Walmart, la verdad es que es increíble toda la gente que emplea. De hecho, si nos venimos a esta web, que os voy a dejar aquí abajo en la descripción, nos podemos ordenar las empresas cotizadas en bolsa por número de empleados. Bueno, se pueden ordenar por muchas más cosas, por ingresos, por beneficios, por market cap, y vemos como Walmart cuenta con más de 2,3 millones de empleados. Entonces, bueno, eliminar 2.000, pues sí, estás despidiendo a gente, pero porcentualmente es un dato muy pequeño. Sorprende, la verdad, que tenga más de 2 millones de empleados, incluso más que Amazon. Y bueno, si queréis, pues por curiosear un poco, esta página no está mal, os la dejaré aquí abajo en la descripción. Tenemos una noticia de la española eléctrica Iberdrola. México atrapa centrales eléctricas de Iberdrola por 6.000 millones de dólares en una nueva nacionalización. Bueno, el gobierno mexicano va a comprar 13 centrales del gigante español Iberdrola en un acuerdo de 6.000 millones de dólares. Así que bueno, esta es la noticia que teníamos por parte de Iberdrola, que por cierto esta misma semana, ahora mismo está cotizando a 11,77 euros por acción, marcaba nuevos máximos históricos, siempre y cuando incluyamos el gráfico con dividendos, ¿vale? Que es como tenemos que ver siempre las inversiones. Yo sé que si vais a gráficos que no son profesionales, a lo mejor os marca que los máximos están más arriba, pero esos gráficos no son profesionales y no están ajustados. Esto quiere decir que no hay ninguna persona que ayer, que es cuando marcó estos máximos, esté perdiendo dinero en Iberdrola. Da igual cuando haya comprado las acciones, siempre y cuando se tengan en cuenta los dividendos percibidos. Iberdrola, la verdad es que es una de las empresas que me gustan de España y hemos hablado más veces en el canal. Por cierto, en el vídeo del viernes comenté otra empresa también de España y relacionada con el sector de la electricidad, que se llama Redella, antes conocida como Red Eléctrica. Y también comenté otras dos empresas que son aptas para la inversión en dividendos. Una de ellas es Unrate y otra es una empresa tabacalera. Os invito a ir a ver ese vídeo. La verdad es que creo de verdad que son tres empresas interesantes. Y si no lo habéis visto todavía, pues lo tenéis aquí abajo en la descripción. Creo que es un buen vídeo, sinceramente. Bueno, tenemos también que Vodafone recibe ofertas por su filial española. Vodafone, ya sabéis, esta empresa de telecomunicaciones, que tan pesados son y últimamente no paran de llamarme por teléfono. La verdad es que me llaman todos los días. Nos hablan aquí de una valoración de 4.000 millones de dólares o cerca de 3.700 millones de euros. Y entre las firmas que podrían comprarlo, pues podría estar, por ejemplo, la firma Apollo Global Management. Y para ir finalizando, otra empresa española, que es en este caso ACS, nos anunciaba que compra el 22% que no controlaba de la autopista SH-288 en Estados Unidos por un valor de 391 millones de euros. ACS, otra empresa de las que me gustan bastante de España. De hecho, es una empresa que tengo en cartera. No llevo muchas de España, pero sí que llevo esta, llevo Vidrala, tengo Iberdrola también. En mi opinión son buenas empresas. Y ya veis, Vidrala tampoco está muy lejos de máximos, pero bueno, disclaimer, que porque yo diga esto no quiere decir que nadie tenga que ir a comprar esas empresas. De hecho, yo hay algunas de ellas que las llevo hace años. Y Vidrala ya os anuncié, por ejemplo, cuando la compré, que fue las caídas. Igual a estos precios no compraría. Vale, entonces pues que cada uno haga sus propias valoraciones y tome sus propias decisiones. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de repaso semanal de noticias. Lo dicho, tenéis más vídeos interesantes aquí abajo en la descripción, entre ellos el de Johnson & Johnson, el otro de los dividendos que os he comentado y alguno más. Recordad que podéis dejar un buen like para apoyarme si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.